En Raudal Quinta Región, tenemos el agrado de presentar Recordando lo Pasado. Un viaje a colores con los protagonistas de la historia del ayer. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Recordando lo Pasado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Si algún día la escuchas. Hola a todos los que están en la sintonía en tu programa Recordando lo Pasado. Ya hoy día martes 19 de noviembre. Así transcurren los días rápidamente. Dije después del 15 se nos van a ir rapidísimo los días. Así que no nos queda otra más que apurarnos a hacer todo lo que tenemos que hacer hasta que se acabe el año. Bueno, quiero saludar a todos los que nos escuchan día a día. A las 16 horas comienza este programa y termina a las 17 horas. El día de hoy tengo dos invitados, pero estos invitados tienen mucha relación porque es un matrimonio. Ellos nos van a relatar muchas historias, van a tener mucho de qué hablar. Por tanto, les cuento que además de eso, hoy yo que estoy junto a ustedes, no tengo a mi lado Miguel porque él hizo la entrevista, así que él va a estar en esa otra parte, en la entrevista, así que lo saludamos igual de todas formas. Sabemos que él puso corazón y alma en la entrevista, así que vamos a irnos ya a comenzar con este programa donde tú puedes escuchar historias de antaño en tu programa Recordando lo Pasado. Sí, aquí estamos acá en este instante cuando son ya pasaditos un poco las 16 horas, 4 de la tarde, en su programa Recordando lo Pasado. Recordando lo pasado. Y recordando lo pasado, todos nosotros, ¿cierto? Tenemos un pasado, una forma de vida que en su momento creíamos, ¿cierto?, que era la mejor vida, pero en ese tiempo van transcurriendo distintas cosas. En estos instantes estoy yo en estos momentos, ¿cierto?, con Efraín Collao y Laurita Silva, ¿ya? Familia que actualmente viven acá en Nogales, y vamos a conversar con ellos respecto de cómo fue o cómo vivieron, ¿cierto?, sus tiempos mozos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, saludando a nuestro hermano y amigo, lo digo yo, ¿cierto? Y lo mismo con Laurita, para que nos cuenten ellos, ¿cierto?, cómo, o mejor dicho, ¿cierto?, primero que nada, el nombre completo, ¿cierto?, de Efraín, ¿ya? Y cuál es la edad que tienen en este minuto, cuál es la edad, por así decirlo, real, No aquella edad que uno dice, no, yo tengo 2 edades a veces, ya. ¿Qué edad tiene usted? Yo nací, de atrás, nací en 1940 y hasta la fecha tengo 84 años, a meses de cumplirlo. 84 años, a meses de cumplirlo, o sea, vamos para los 85 años. Sí. ¿Eso fue en qué? ¿Cuál es la fecha de...? La fecha de nacimiento es el 8 de diciembre de 1940. 1940. ¿Y usted, Laurita? Yo el 27 de mayo de 1947. Tengo 77 años. 77 años. Avanzando para los 80. ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo vivía en la casa de una hermana en Quillota. Después que hice el servicio militar, tuve un tiempito ahí. Y ahí conocimos, eran vecinos de nosotros. Ahí conocimos a Laura y a sus padres que vivían vecinos. ¿Eran amigos los padres? Sí. Y eran los vecinos que tenía mi hermana y por ende también nosotros. Yo por lo menos estaba con mi hermana. Y después yo comencé el trabajo en Quillota y ya me quedé como quillotano por 13 años. Por 13 años. Y Laurita, ¿usted en qué momento conoció a Efraín? Cuéntenos, aprovechado. Cuando tenía como 17 años.
17 años. Sí. Ya. Conocí que eran vecinos y bueno, él pasaba por ahí, como él trabajaba en la fábrica ya después. Y bueno, a mí me gustó y me enamoré de él. Qué bien, qué bueno. En Quillota siempre. Sí, Ya. ¿Y cómo llegó de allá? ¿De qué parte venía usted? Yo nací en la provincia de Coquimbo, exactamente entre Los Vilos y Apel. Hay una parte que llaman el camino que nos lleva a Caimanes. El Mollar se llama el intermedio. Mina de las Vacas, más conocida, la antigua Mina de las Vacas. ¿Cuál era, digamos, en la zona, qué se hacía? ¿Era, digamos, agrícola, ganadero, minero? Agrícola y ganadero. Minería, la mina estaba cesante, no estaba en funcionar. Ya. Pero en esos años, pero cuando yo era chico sí funcionó esa mina y muchos trabajaron en la mina de las vacas. Mina de las Vacas. Mina de las vacas, sí. Eso entonces allá en el sector D. Ahora más conocido por la hay que cerca de Caimanes, antes de llegar a Caimanes, entre Los Vilos y Caimanes. Entre Los Vilos y Caimanes, ya. Caimanes. Viniendo por el camino interior que viene y rompe en Petorca, ¿cierto? Y pasa a Cabildo. Viene por la orilla de la costa. O por la orilla de la costa. De la costa. Ya, lo pregunto esto por la gente que está escuchando, ¿cierto? Claro. Para que se vaya ubicando. Claro. Ya. La familia suya, ¿cuántos fueron o son? Una familia de mi mamá. Claro, Todos. los hermanos. Según tengo entendido, que yo no conocí los mayores, que fueron 5 los que no conocí, éramos 15. 15. Sí. Wow. Y después pasa como en muchos casos, mi mamá se casó con mi papá porque ya era segunda nupcia. Nupcias, ya. Y vinimos 5 vinimos acá. Y ahí tuvimos una familia que alcancé a conocer de 10 hermanos. Ya. Y que ¿Todos todas- varones? No, había mujeres también. Entre ellas habían como 4 mujeres y 6 varones. ¿Y cuántos en este instante aún viven? Vivimos del matrimonio, del último matrimonio, somos Collado Ramírez, vivimos 3. ¿Y del anterior? Del anterior, no hay, Todos partieron. todos partieron. ¿Y Laurita y usted? Su familia, procedencia. bueno, yo nací en una parte que se llama La Palma, de Quillota. Quillota, y ahí después mis padres se cambiaron a unas parcelas por ahí de trabajaba mi papá, acá para el lado de la capilla que le llamaban antes, Siempre en de Quillota. Quillota, y de ahí después se cambiaron más al centro o sea, nosotros porque nos cambiamos a Quillota, pero, o sea, dentro de Quillota, pero en la calle O'Higgins, Un tiempo. a la altura de donde había una curtiembre que se llamaba, que ahora no existe. Ah, ok. ¿Se da cuenta de las cosas que van saliendo? Una curtimbre en Quillota, que ya... Esa curtiembre Ahí era preparaban los cueros, ¿cierto? Bueno, Sí, y de la calle Yungay. Por un lado va Freire, Yungay, que la cruza así para el lado del estadio, y O'Higgins, que se juntan allá en la avenida Alvedre. Ahí de la Punta de Diamante terminan juntándose Freire y O'Higgins. Y ya que está el Cristo tampoco. ¿Y se acuerdan del nombre de la curtimbre? El número no, el nombre sí, el nombre, el Bertelsen. Así era el apellido del dueño llevaba, Vértice. Bertelsen. Eso es como un italiano. Bertelsen, no tengo idea de qué pasa, sí puede ser. Bertelsen. Claro, yo viví hasta los 19 años ahí, desde el momento de partida hasta los 19 años. Y ahí me tengo el servicio militar en Quillota. Muy dura la vida. Para crearnos dura, muy dura, porque era todo ganadero y todo ganado. Pues supuestamente el que teníamos ganado es el dueño del fondo, los demás tenían permiso para crear cierta cantidad de ganado, Están limitados. limitado. Entonces en ese límite, mi papá le trabajaba al fondo por obligación, que los que son más viejos deben conocer lo que era pagar la obligación.
Le daban un pedazo de terreno, un cierro así grande, lo que pudieron, cerraban y ahí tenían que sembrar todo lo que se llama grano, lentejas, el comino. A veces mi cuñado se ponía unas plantas de anís, como no para comercio, sino para tener. Y garbanzos, chícharos, trigo, cebada, todo eso era para guardar. Y en las partes más abajo, mi cuñado ponía papas, cebada, toda la cuestión que era una huerta familiar grande. ¿Y de eso, digamos, lo que obtenían era para la familia o tenían que compartirla con el patrón? No, esa parte mi papá pagaba todo el año por ese terreno. Lo que se cosechaba en ese terreno era de mi papá y la persona que mi papá trabajaba para el fondo, trabajaba. Ya. Entonces tenía que tener un mediero que el que producía ahí. Ya, ahora entiendo ya. Entonces ese mediero, las cosechas, todo eso y la crianza, cada uno criaba lo suyo. O sea, cada uno tenía su animalito. Ya. Eso lo arreglaba mi papá y su mediero. ¿Cuántos animales llegaron a tener? ¿O hasta cuánto que estaba permitido? Lo que estaba permitido. Mi papá no tenía ganado de cabra, caprino. Solamente criaba algunas vacas, algunos caballos. Mi cuñado tenía más cabras. Sus 200 cabras criaba mi cuñado. Por el campo libre, para hacer. Entonces, y eso era lo que mantenía tanto la familia de mi cuñado, que también venían nuestros sobrinos, que mi cuñado era el marido de mi hermana, y ese fue el mediero que se buscó mi papá. Ahora, en la crianza, lo que ve uno ahora, no sé si será igual o habrá variado mucho, generalmente, ¿cierto?, se usa la leche de cabra para hacer queso, mantequilla. De eso se vendía. Se vendía queso, mantequilla, compraban, y en comerciantes al lomo de burro, por decir de mula, de burro, llevaban sus 4 burritos cargados. Uno venía de Caimanes y recorría todo el punto del Mollar, y el otro venía de ahí de la cuesta de la Mostaza, que llamaban, que era frente entre los Vilos y el Mollar. Había un señor que se llamaba Pedro Díaz, y ese caballero también hacía lo mismo, y se iban al Mollar a recorrer todas las casas. Habían 40 inquilinos allá. Ya. Habían 40, llegaron a tener 40 inquilinos. Entonces, por tanto, eran muchos los niños que habían, porque antes no había como parar la crianza de niños. Claro, inquilino, ¿cierto?, para que la gente sepa, es lo que hoy podría decirse como los trabajadores de, no sé, pues de una parcela, de un Los inquilinos, se trataba que a mí me daban un arriendo allá para el río, para Concón, llamaban una parte. El otro saltaba para acá, para el lado de la Laja. El otro quedaba para acá más abajo, que llamaban el Llano, y otro quedaba para allá, para arriba, que llamaban los Amargos. Y así se iba repartiendo hasta ya después. Me da la impresión, no sé, a lo mejor me equivoco, que esa manera de hacerlo era como para resguardar los intereses del dueño del fondo, teniéndolo casi en la frontera, claro, por así decirlo, de otro fondo. Claro, el patrón aprovechaba todas las partes bajas para su ganado de ovejas, que es lo que quería el patrón. Claro. Entonces necesitaba las partes que no hubieran tanto monte. Espinos, cardos, cardones por la lana, porque ellos comerciaban la lana en ese tiempo. Cuidaban el patrón, vendía la lana, vendía el cordero y vendía las ovejas, por supuesto, no había renovar. Pero entonces necesitaban las partes que fueran más llanas, que la oveja no necesita que quedar agarrada de sus lanas en espino, por ejemplo, o en un cardón. Claro. Entonces, todo eso queda para cabra, porque la cabra es más hábil en el cerro. Para las cabras, para que el inquilino no podía criar ovejas. Cabra, burro, todo animal grande, vaca, mular, todo eso se cría. ¿Y cuándo usted toma la decisión ya, cierto, para venirse para estos lados? ¿O fue una decisión de familia o fue individual? No, yo me vine solo. Mi arriendo mi papá quedan 3 hermanos. Y yo fui el que salí a hacer el servicio militar. Y de ahí ellos sembraban, porque ya el terreno no era como para, ya todos crecieron, todos querían tener su habitacióncita chica. Claro. Y yo, como era menor, mi papá me dijo, si encontraba un trabajo para que me quedara, porque para allá no veía futuro como para estar todo.
Y de ahí yo me quedé después de ese servicio militar. Tuve más de un año ahí en el servicio militar porque yo era ordenanza en la escuela de caballería. ¿En Quillota? En Quillota, del club de polo. Y como el club de polo, cuando llegó la licencia para todos los conscriptos de esa clase, del año 1940, se fueron a sus casas. Y él quedó sin ordenanza, porque la ordenanza de él era un hombre que estaba en retiro. Entonces no tenía ordenanza, me dijo que me quedara con él. Me hizo todo lo posible que me quedara con él. A mí no me gustaban los militares, no me quedé. Él lo notó, él me dijo, ¿no te gustan los milicos? Me dijo, no, le dije, yo no. Pero me dejó entrar después de civil, por orden de él, y todos los de él, los oficiales, que jugaban el polo. Entonces necesitaba, y consiguió con los otros también que iban de baja ya, de retirada, que se quedaran para terminar el campeonato. Estás escuchando Recordando lo Pasado. La cocaleca, la alegre tamborera, con su dulce ritmo alegre la alma entera, con sus dulces notas y alegre melodía, paso yo las horas cantando noche y día. Vamos a la playa que la mar está seca. Vamos a la playa que ya es de madrugada. Sopla fresca brisa, cantan los pajaritos, el sol con sus rayos se eleva despacito. Vamos ya juntitos y con alegría, que los pajaritos anuncian el nuevo día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Vamos en carreta cantando esta tonada. Dame cocaleca, quiero cocaleca. Vamos a la playa que ya es de madrugada. De acuerdo a lo que usted me está expresando, ¿cierto? Ya tiene, usted se queda acá en Quillota. Sí. Pero cuando la pregunta es, ¿qué siente cuando alguien le pregunta respecto a los tiempos pasados, a lo que vivió, por ejemplo, le viene algo a la memoria, sentimientos, porque somos humanos y tenemos sentimientos, a veces recordamos cosas hermosas, a veces no nos gusta mucho. Bueno, nosotros como todos niños, no fue buena la vida para mí y para todos los que vivimos en aquella época. Ya no había ningún pudiente. Todos estamos al mismo nivel. Yeah. Entonces, lo que cosechaba, a veces
lo que se guardaba para la subvención de la familia, de lo que tenía, el trigo, por ejemplo, tenía que el que cosechaba trigo calcular que todo el trigo que tengo ese, yo mando a moler, póngale 6 quintales de trigo para el año, ya 100 kilos. Tenía que limpiarlo y llevarlo al molino y tenía que salir, y a veces por alguna razón no alcanzaba a guardarlo de la cosecha, no me permitía. Entonces ese hombre la veía mal, tenía que salir a trabajar o conseguirse con alguien que le vendía en verde la cosecha que iba a tener para pagar lo que sea. Ok, entiendo. Ahora, dentro de lo que cosechaba cada cual, compartían, se intercambiaban cosas. Por ejemplo, si alguno tiene una siembra, el otro tenía otra. ¿Había, digamos, solidaridad en ese aspecto? Sí, pero no de ese tipo, no en el trueque, no había, sino que como todos cosechaban trigo, no podían cambiar trigo por trigo. Claro. Entonces, había hecho un señor que tenía más dinero por ahí, y que él le pasaba si era plata o era semilla. Como le llegaba semilla de otro lado, él decía, miren, me trajeron una faneguita de trigo, pues una fanega de 50 kilos. Ya. Los 50 kilos de trigo ya no un quintal, la mitad de un quintal la fanega, en ese tiempo. Y él la limpiaba y la mandaba a moler para tener pan para su sustento. La fanega. 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 Ese no lo había escuchado nunca yo. Para la gente que está en sintonía en estos instantes, ¿se da cuenta cómo van cambiando algunas cositas respecto a cómo nombramos nosotros? La fanega la nombraron así. La fanega se componía, tenía en un cajón el almuz, que es conocido desde el comienzo de la vida. El almuz, había almuz de diferentes kilos. Almuz pesaban 10 kilos, un almuz. 5 almuz, 50 kilos. Una fanega. 10 almuz de 10 kilos, un quintal. Yeah. Cajón, porque no había en romana como para pagar. Cajón hacía eso. Y eso se pesaba así, se medía así, se vendía, se compraba así. Ahora, en ese comercio que hacían, era, o sea, no era muy equitativo, por así decirlo, porque las medidas o los precios o un valor de una cosa diferían muchas veces de otra. Claro, es posible porque el trabajador que mi papá tenía la obligación y ya a él le pagaban, ¿en qué año? Decía como 1946. Mi papá gana 8 pesos. 1946. La gente que está en sintonía seguramente debe pensar algo de ¿qué música escuchaban en eso? Entonces, ¿existía alguna radio? ¿Quién fue el primero a llegar con un receptor de radio por esos lados? No, eso vine a escuchar la radio como cuando vitrolas se escuchaban. Las vitrolas ya, ¿qué? Con los discos de vinilo, los tocadiscos le llaman. Cuerda. Okay. Algunas tenían 2 tambores porque le da cuerda, y mientras, para no darle cuerda a cada disco, entonces le cambiaban al otro tamborcito donde desarrollaba la cuerda, para que siguiera el baile. A eso iba yo. ¿Y cómo era el baile? ¿Qué es lo que se cantaba? ¿Qué es lo que se escuchaba? Mucha música, por ejemplo, había unas canciones que casi todos las melodiaban. Se escuchaban, yo no sé de dónde la aprendían, pero escuchaban así por disco. Andaban trayendo muchos discos. Claro, y cuando yo era chico escuchaba de gente mayor que yo, cuando será domingo, Cielito Lindo, es antiguo, mexicano, todo mexicano casi. O sea, desde ahí viene, ¿cierto?, ese gusto por la música ranchera, mexicana, sí, acá en la zona. En casi toda la zona. ¿Y alguna, al margen de esa canción, alguna que a usted le haya gustado? Muchas canciones mexicanas que después se aprendían a través de los discos, les gustaban. Canciones así, ¿cómo se llamaban? Clavelitos chinos, que tal vez su mamá... Clavelitos chinos. Y tal vez... Y tanto, pero hay muchísimas veces. Hermana Laurita, ¿y usted? ¿Cuál es la música que escuchaba en aquellos entonces? Bueno, el twist estuvo después. Primero antes tuvo otras canciones que mi mamá siempre las cantaba. Y había una que se cantaba con una guitarra, que decía... ¿cómo es? ¿Habían cantores una cieguita que entraba a cantar a los micros.
Una cieguita entraba a Sí, cantar. subía a cantar a los micros y la gente le daba pesitos, moneditas. En las primeras micros que En las hubo. primeras micros, las micros bien viejitas, bien cacharrentas. Ya. Y cantaban esa que dice: a mí no me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Y ahí sigue más largo. Ya. Y eso se bailaba también, por ejemplo, en la fiesta. Sí, Y cuando Se llama la habían cocaleca. la Ah, cocaleca. la cocaleca. La cocaleca. Ya, esa. ya. La cocaleca. Como van saliendo canciones que a lo mejor mucha gente jóvenes que están escuchando no tienen ni idea, ¿cierto?, que existieron. ¿Ya? Pero qué bonito eso. Bueno, ustedes se conocen en Quillota, se casan. ¿Cómo fue eso? sí, yo tenía 25 años y estaba viviendo con mi hermana. Mi hermana también tenía su casa, tenía hijos. Entonces, digo yo, aparte que mi hermana la situación no es buena, y yo también, yo pagaba, pero le daba trabajo a mi hermana. Ella tenía 5 hijos, chicos, entonces tenía mi cuñado trabajador de parcelas nomás. Los sueldos no eran buenos, no alcanzaba para vestirse, ya venía los días que uno, la fecha que uno quería tener una ropita para tal fecha, un par de zapatos y todo eso. Pero yo cuando yo me crié en los vilos de partida de años de 1940, había una pobreza tremenda en Chile. Recuérdese que fue la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Claro. 40, 45, 46, Una crisis mundial económica. una crisis mundial de economía, que nosotros no teníamos ni idea. Pero, ¿por qué digo esto? Porque se escaseaban todos los alimentos que nosotros no se podían cultivar, el azúcar. Aquí en Chile no había una fábrica de remolacha que vendían azúcar, venían de otros países, la azúcar tal vez de Colombia, no sé de dónde. Qué importante eso que usted está diciendo, porque resulta que cualquier conflicto en el mundo, actualmente lo vemos porque las noticias, ¿cierto?, digamos, lo informa, y sabemos que nos va a perjudicar, la gente se prepara con tiempo, ya, pero en eso entonces llegaba la situación y nadie sabía por qué. Nadie sabe por qué. Y entonces la situación de nosotros, yo no conocí un par de zapatos, no es por hablar de mis papás, no, porque ni para ellos a veces tenían. Eran adultos, grandes, como que a veces tenían que salir a hacer una diligencia y tenían que ir con lo puesto, ¿no?, con lo que había. Y menos nosotros apelábamos a hacerlos una hermana, a veces son conocidas por J, otra vez por chalita de goma. Y cruzábamos, alguien cortaba la goma, la plantilla del pie de uno y hacía. Y esos eran los artesanales que trabajaban haciendo eso. Y le ponía una correa de cuero de vacuno sin curtir, así nomás sobada, y la ponía acá y de acá al talón. Y la otra cruzada, entonces le formaba una sandalia. Claro. Ese era el calzado que teníamos. Y, las populares chalalas. Claro, y bueno, y después situaciones así como, no como ahora, que ahora ya no habían kioscos, que a dónde. Entonces uno tenía que batirse a veces con miel para endulzar las comidas, los desayunos. Eso sí que yo no sé. Y ahora pienso, digo yo, en esta, dice, donde fluye la tierra prometida, donde fueron los israelitas a parar, que el Señor le ofreció donde corría la leche y miel. Corre leche y miel. Y ahí no era que corría la leche por un río, lo tengo entendido ahora. Había leche y eso era lo que se corría. Claro. Había leche en vacas, cabras, ovejas, burros, no sé quién tomaba la leche. Había abundancia en ese caso. La miel no corre por un río, tampoco por una quebrada. Tiene que ser mucha la miel para que corra. Claro. Y eso es lo que corría así como en las manos de hombre. Había pan pasaba de mano en mano, claro, se podía tener todo. Habían colmenas en el campo. Se convidaban. Y ahí uno iba al campo y decía, mira, ahí hay un panal, lo voy a marcar. Porque no era tiempo de descargar la miel. Acá hay otro panal por allá. Y buscando ese panal se encontraba, no. Salían gente con 2 tarros de lata de 20 kilos, con unos litros de agua, y se iban al campo con un pedazo de pan, un pedazo de queso, usaban todo el día. Y eran 2 personas, ese día una grande y un niño, con una mascarita, a sacar la miel de un tronco de árbol, un hueco en un tronco de árbol o en piedra. Donde estaban las familias y tenían las reglas, porque habían reglas para no quitarle todo el alimento a las abejas
le dejaban cierta cantidad de penca, que le llamaban nosotros, donde ella tenía el alimento, y de ahí a veces cuando ellas ya seguían trabajando, y ahí cuando, para tener una familia una vez por año, porque así la tienen las abejas. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hacer un paréntesis, ¿cierto? Para ir y vamos a volver en los próximos minutos. Estás escuchando Recordando lo Pasado. Volvimos entonces de esta pequeña pausa comercial para seguir escuchando las historias de don Efraín, de Laurita, ellos que tienen mucho que contar, y bueno, don Miguel, que ha sido parte de todas estas preguntas y todas aquellas historias que ellos nos han contado en diversas partes de este, no lo voy a decir mundo, pero voy a decir tanto aquí en Chile como quizás en otras partes también, ¿no? Por tanto, recordarles también que hasta ahora, como el tiempo pasa rápido, tenemos que seguir con más entrevistas. Después de ese intermedio, volvemos nuevamente, ¿cierto?, con Recordando lo Pasado. Estamos con Laurita y con Efraín, ¿cierto? Ellos se casan posteriormente, voy a llevarlo al tiro, ¿eh? Es increíble cómo avanza el tiempo, rápidamente. Ustedes se casan, viven un tiempo acá en Chile, ¿cierto?, en Quillota, porque ahí se conocieron ustedes, ¿cierto? Y después emprenden vuelo, Sí. por decirlo de una manera. Yo sé que no sé si de la manera en que se fueron, pero ustedes se fueron a Argentina. Sí. ¿Cómo fue eso? Yo, como le digo, trabajaba en las fábricas ahí hacían 13 años, antes de partir para allá. Y estábamos bien, en las fábricas ahí trabajábamos bien, un trabajo bien decente. No era muy bien remunerado como uno habría querido, pero alcanzaba porque era ordenado. Ahí uno aprende a ordenarse. Uno pagaban una quincena y el mes. Una quincena y el mes, cada 15 días. Ya, ahí ustedes tenían familia. ¿Ya cuántos hijos tenían? Nosotros comenzamos con el hijo mayor, Patricio, que nació en la calle O'Higgins. Y después vinieron las dos niñas, también en la calle O'Higgins. Y ahí por intermedio una visitadora social, porque ya salió algunas casas de la Cora, nombraban que salían a hacer poblaciones. Ah, ya, sí. Se hizo la población Santa Teresa en ese tiempo, Ya. y la 6 o 4 de octubre, no sé cómo se llama, que está frente, en Quillota, frente a la población Corby. La Corby ya estaba hecha, bueno, la primera. La México también estaba hecha. Y de ahí de emergencia hicieron la Manuela Figueroa, y bueno, después de unas vallas más. Esa le digo de emergencia porque el río Concagua azotaba toda la zona de la Concagua, que era... Cuando el río bajaba con mucha agua. Sí. Manuela Figueroa era la madera. Claro. Entonces, y esa gente se fue cambiando de la población, ahí fueron quedando casas desocupadas. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no le decía la visitadora, la señorita Marta Catalán? Bueno, para que te vaya a ver la casa, y si están quedando una casita desocupada. Bueno, pues fui yo como que no quería. O sea, como que no encontraba la posibilidad de que me la fueran a dar. Fue. Claro, vio que donde vivíamos no era una casa para estar teniendo 3 niños chicos. Era una casa que íbamos hecho nosotros, era como ahí el galpón de la herramienta estaba bien cerrado para lo que estaba la otra. Era muy fría, las chapas vecinas arriba nomás, sin cielo. Entonces vio a la señorita y no miró mucho, vio cuánto inmediatamente no, se va muy frío que se vino una casa. Esa sería como la primera casa. La primera casa. Y queda ahí la población Saí, no me acuerdo las calles ahora, pero la población Saí. O sea, seguramente puede que queden vestigios todavía de esa casa, ¿no? Sí, La casa está. Existen como tal hoy. Sí, tal Ya, como qué bien. cuando lo fuimos. Bueno, ahí ustedes, ¿cierto? Vivieron un tiempo en esa casa, después, ¿cierto? Viajan a Argentina. Yo me cambié a la población Saí como en 1968, tal vez, 67, 68. ¿Cuánto vivimos en la población Saí? Unos 5 años. 5, 6 años. Con María Laurita, les tengo su Pocos años. Sí, tuvimos. poco. Entonces, esa casita y después le digo esto de 68, porque ya tenía unos años y ya ahí creció mi hijo, fue a la escuela, cuando yo tenía 8 años. Sí. Entonces, y cuando nos Primero y fuimos, segundo. y de ahí yo le digo a Laura, la población fue intervenida por militares, todo lo que fue la fábrica,
y hasta la población, no habían... Eso en el periodo del golpe de Estado. Yeah. Y de la intervención militar, para que no se sientan mal los que le digan golpe. Ya. Entonces, y de ahí, bueno, todos conocen lo que fue el golpe de Estado, que está como de más, volverle a llorar por la leche derramada, ¿no? Ya pasó. Entonces, y dije yo un día, comenzaron a llamar personas, éramos 1500 obreros, entre empleados, obreros y todos los jefes. Entonces, 1500 personas había. Y comenzaron a llamar, sí, que comenzó la fábrica a llamar de a 5 personas a darle el finiquito. 10. A los pocos días comenzaron a llamar hasta dejar 400 obreros. Y que echaron para afuera 900 entre empleados y obreros. Entonces en ese tiempo le digo al jefe de la fábrica, al señor Henning, que era el jefe de producción, que me venían, porque él fue el primer jefe que tuvo hasta el último, yo. Aaron Henning, era alemán pero nació en Chile. Ya. De Rancagüino, soy más chileno que usted, decía, porque yo soy Rancagüino. Y de ese caballero no quería que me fuera yo, y de la verdad fue el primer jefe que me dio el trabajo y después fue jefe de nosotros, siendo gerente. Había muchos más jefes que nos mandaban, pero él era el gerente. Yo te conozco de que llegaste aquí y dices, sé que no estás metido en ninguna cosa política, pero me quiero ver. ¿Y por qué? Mire, están aprovechándose de esta situación. Están llamando gente que tiene 50 años. Y a toda su vida trabajé en la fábrica y ahora se están aprovechando, lo echan para no seguirle pagando los años. Yo no quiero llevar eso. Yo tengo 3 hijos ahora, le digo. Y va a llegar el día que me echen a mí, ¿y dónde voy a ir yo? Si aquí todas las fábricas están parando, todas está quedando la cesantía para todo Chile. Bueno, soy medio porfiado, dice, pero ¿ya dónde allá ir? ¿Tú conocí dónde te vaya a ir, no? No, creo que era Argentina, supongo. Y así fue, pues. Y así comenzó a trabajar. Y fue otro amigo que me invitó, dijo, vámonos, también era compañero de trabajo. Vámonos, y después cuando él vio que el finiquito de él no cubría mucho, dijo, yo tengo... Tomaron la decisión. ¿Cómo fue ese viaje a Argentina? Fue que yo lo decidí ir a trabajar temporero para Mendoza, pero la temporada ya se anticipó. ¿Por cuánto tiempo iban? Por 3 meses. Por 3 meses. ¿Y cuánto tiempo se quedó en Argentina? Me iba por 3 meses, a los 3 meses justo me dieron la visa, y en el tren ¿cómo se llama esto de aduana? De migración. Un jefe de migración en el tren. ¿Ya? Era la manera de controlarlo en el tren, cómo te va, a qué va. Yo mira, vengo a conocer y también, pero va a trabajar. ¿Por qué no se podría si es trabajar? Le digo yo, la visa dice que no, que es turismo. Digo, pero ustedes saben cómo están las cosas. Para ser turista hay que traer bastante plata. Yo traigo como para adaptar el tiempo que voy a estar acá nomás. Le digo, y si hay trabajo, puedo trabajar. Me parece bien, dice, que digáis que venía a trabajar. Porque hay muchos que mienten que no, que yo vengo a hacer esto nomás y después no voy. Yo no le digo que vengo a eso. Y cualquier cosa que te pase, me dice el de migración. Ahí está la casa de migración en que yo también seguí. Me preguntaron ellos, no, yo te voy a ayudar. Así que nos fuimos. Y ahí estuvimos como 1 semana, 2 en la ciudad de Mendoza, busqué trabajo por allá. Encontré un día, pero fue uno muy indecente, así que no. Y ahí comienza el periodo laboral. Claro. En Argentina. Pero acá en Chile se había quedado Laurita. Pero ¿cómo lo vivió usted aquí, ese periodo de acá? Cuando él se va a Mendoza, usted queda con los chicos. En los primeros tiempos, él cuando se fue, me dejó dinero en el banco de lo que le habían pagado en la fábrica. Ya. Entonces, por mientras vivía con eso, iba sacando de a poquito el dinero y hacerlo alcanzar para no gastarlo todo de golpe, porque no sabía de dónde iba a sacar después. ¿Cuánto tiempo tuvieron incomunicados? 1 año. Un año. O sea, dentro del año vine, pero 1 año fue esa incomunicación. Okay. 1 año que yo estuve solo allá.
Y ella llegó después del año y dijo que ya la situación es que ya no O sea, se puede. usted la vino a buscarla. Ella se fue con los hijos, yo la esperé allá. Ah, ya. Ahora, ustedes duraron bastante tiempo allá en Argentina. ¿Cuál era la diferencia entre cómo se vivía en Argentina y cómo se vivía en Chile? En ese tiempo. En ese tiempo, mira, nosotros no fuimos al campo al final. Después de ahí me ofrecieron traje una aserradera, nos fuimos solo ese año con esas dos personas que le digo yo que eran mis compañeros, ex compañeros de la fábrica, y también se fueron sus esposas, de dos, y yo y él. Y luego llega mi señora y la gente buena, porque ya me conocían a mí, y Berle me hicieron, que mis compañeros me bautizaron. ¿Se acuerda que no sé si se acuerda la selección chilena? Tenía Hugo Berle, era uno de la selección chilena que ganó, que jugó en el campeonato de 1962, era defensor, pelado Berle. Y a mí como eran más pelados que ellos, me decían el Berle. Entonces todos me conocían por Berle, pero no hay nadie. Entonces la vecina del lado y me decía, oye, decía, y don Berle, me decían así. Y yo digo, mamá, no se llama Berle, pero que si yo, niño, como no me dicen cómo yo andé con sobrenombre por las personas, le decía, no queriendo me decía don Berle. Y esa señora nos ayudó, se llama Margarita Jurado, creo que es el apellido, de Guerrero. Esa familia fue una familia muy útil para nosotros, con se tuvo una cerradera. Después nos cambiamos de ahí, un poquito más allá, siempre en el campo, y caímos a una finca que era plantación de álamos. Ya el álamo ¿Cerca de Mendoza? A 100 kilómetros al sur de Mendoza. Y ahí estábamos nosotros, aprendiendo cosas nuevas, todo lo que tuve que aprender, lo que me sirvió los 13 años que saqué en la fábrica, no me sirvió para nada, tuve que comenzar de nuevo. Partir de cero. Aprender a regar de otra manera, aprender a cortar la madera, porque no la sabíamos cortar, por medida, por pulgadas, hasta llegar a ser pulgadas, todas esas cosas, y nos dieron una casa de campo. Nosotros vivimos en un ranchito que tiene muchos años de esos adobones con la mecha, ¿sí? Y vivió, paró ahí, estuvimos nosotros con otros chilenos. Qué bien. Hermana Laurita, y ese tiempo que estuvo en Argentina, usted cuando llega allá, de todo lo que ha narrado, ¿cierto? Su esposo, y ¿cómo lo vivió usted? Ese cambio, llegar allá. La sufrí bastante porque yo llevaba todas mis cosas, algunas cosas de casa que se usan, incluso hasta ropa, sábanas, y me tercí en el tiempo que había escasez en Argentina, no había jabón bueno para lavar, y había que lavar con lo que hubiera nomás, y no había agua, tenía que lavar con agua de una sequía que pasaba, no era un agua muy buena, pero había que lavar. ¿Eran canales? No sé qué, desagües. Desagüe. Ah, desagüe, ya. Desagüe. De ahí tenía que sacar agua con un tarro y echarle a la batea de cemento que teníamos ahí. ¿Fue muy bruto el cambio de cómo estaba? Sí, mucho, porque nos tocó cocinar hasta con leña, que jamás había cocinado con leña. ¿Aprendió a cocinar con leña? Con leña, y todas las ropas, o sea, todas las cosas que yo llevé se tiznaron, yo andaba con las mis manos todas partidas, todas tiznadas, y no, era un cambio muy, muy brusco, muy... ¿Y ahí vienen después hijos argentinos? ¿No? Sí, pero cocinaba con leña, nosotros trabajamos en un aserradero, entonces la leña que se usaba era los despuntes, entonces la leña de ala puro humo. Entonces había que tener un fogón grande y afuera en piedra cocinábamos. Y bueno, por eso que dice ella que nunca he cocinado con leña, si acá también, pero acá tenían una cocina a leña económica. Sí, mi mamá tenía cocina económica. Era diferente cocinar leña de peo. Entonces. Ese paseo a Argentina por 3 meses se convierte en un año y después toda una vida. Se quedó después. Sí. ¿Cuántos años fueron en Argentina? Exactamente 28 años. Pero en esos 28 años ahí venían, cuando estamos 30 años. ¿Qué se siente estar afuera tanto tiempo? Al comienzo, cuando mis hijos yo me llegaba a la hora de almorzar ese primer año, yo hacía la comida, me quedaba 1 hora y salía para una seca al bosque a pensar en mi hijo y en ella. Habrán comido,
Claro. Yo ya estaba comiendo, yo sabía que yo comía porque Sí. mi estómago estaba lleno, pero yo presentía que no estaba pasando bien. Entonces, bueno, menos mal que mi señora comenzó a vender las cosas y se hizo algo para llevar el pasaje y yo llegué allá. Ella llegó y la fui a buscar al terminal y otra vida total, totalmente. Compraba frutita por ahí en una parte que vendían fruta, que tenían una fallita, un pedacito malo, cualquier cosa, me lo daban más barato y yo lo vendía en la casa para a los niños de la escuela, se los vendía más barato Estaba también. acá, en ausencia mía. Y para poder tener algo más de moneda, Claro. si no después Se la rebuscaba, como sí, decía. como si después de un tiempo estuve vendiendo huevos, mi cuñada me ayudaba me llevaba bandejas de huevos para que vendiera, después tenía que salir yo sola con mis 3 niños. Una vez me vino en un micro que vienen de Viña, En ese tiempo venían por Peña Blanca. Venían por acá por Peña Claro, Blanca. eso cuando usted estaba aquí en Chile. Y cuando llegó a Argentina, empezó a cocinar con humo, con leña rápida. Y después vienen los hijos. ¿Y la nostalgia cómo era? ¿Había o no había nostalgia? Sí, se sentía Y yo tuve 11 años sin venir. con 11 ganas años de sin venir a mi venir. casa a ver a mi mamá y no podía venir. A los 11 años recién los vi. En ese Bastante tiempo, tiempo. en ese tiempo que estuvimos, en ese lapso de tiempo, a mí se me... Después de eso, fue como del 80 para arriba, 80 y tanto. Se murió mi madre y yo trabajaba en una empresa. Nosotros lo fuimos después del tiempo, lo fuimos a vivir a la ciudad de Mendoza, Guadalajara. Y yo de Guadalajara me devolví a 100 kilómetros a donde tenía el trabajo de antes. O sea, viajaba. Viajaba y me aprendí una pieza por el tiempo que estaba fuera de la casa, una piecita. Y ahí yo preparaba la comida para mí, para comer ahí y para llevar al otro día a la vianda. Y ya tenía una ollita, tenía todo. Y preparaban, todos los llevaban, por ejemplo, la juventud en ese tiempo. Mucha juventud que iba a trabajar a la empresa por los campos de Argentina. Ellos pasaban siempre para aquí hay una carnicería, se bajaban sus 10 que eran, toda la carnicería, cada uno con una tira de carne para asado, costillas, lomo, lo que pillaba. A mí dame esa, dame la extraña, dame todo, llegaban y el carnicero ahí y uno llegaban algún vino, pero poco porque la empresa no permitía. Y llevar gaseosa. Y una de estos que son hieleras, no sé cómo le llaman, que son de tergopol. Una caja de tergopol tapada. Cooler. De tergopol. Y esa la llevaba más vacía. Cuando llegábamos allá, calores como ahora, así aquí, en el campo a la tierra faltaba que sacara humo de las chancletas de los zapatos. Y esos campos, los campos los árboles más grandes del campo son jarillas, así que no dan sombra, eso es una sombrilla, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Llegaba a una torre, la torre tiene una pata, 4 patas, una carpa grande, hasta cierta altura hacía una sombrilla, y ahí almorzábamos la sombrilla esa. Esa vida de campo dura. Pero eso en el trabajo nomás. Claro. No lo alojamos para allá. Y de ahí yo era que después me decía, andate adelante a la media horita, hay una jarilla por ahí seca, la bateaban, así, y le prendí por la jarilla en un rato. Y como era arenoso, asidioso, se calentaba el rescoldo y yo defendía ahí. A mirar para se apagaron las bracitas, los carboncitos. Y el rescoldo era el que calentaba, no sé, en un ratito le hervía la ollita, le hervía el choquerito, le hervía. Y la carne que parecía que ni humo echaba, le daba vuelta, un par de vueltas, el calor de la piedra a la arena. Y la parrilla se alta nomás así, ya. En un rato, en media hora, tenía asado casi toda la carne ya. Qué bien. Increíble como uno va sabiendo detalles, cierto tras detalle, y el tiempo avanza rápidamente. Pero yo quiero avanzar en el tiempo. Llegan los hijos, estudian en Argentina, crecen, tienen sus propios hijos, pasan ustedes a ser abuelo, ahora ya bisabuelo y quizás tatarabuelo, ¿ya? Eso falta. Faltaría solamente. Pero ustedes después regresan a Chile. Después de tanto tiempo así, pues ya pasaron 30 años, nuestros hijos ya se casaron casi todos.
Y la que estaba acá también ya también encontró su pareja que se casó. Al final lo vinimos solos. Vivió en Los Litres, ahí al lado del cementerio, un poquito para acá. Ahí llegó usted a vivir a Nogales. Acá. Ahí arrendamos una casa porque ya en 2002 volví. En 2001. El mismo día que que destruyeron las Torres Gemelas, yo estaba trabajando en la población en Quillota, Santa Teresa. Y escuchaba. Por ahí, el 11 de diciembre de 2001. 2001 se lo metió. Sí. Y ese fue de ahí. Después ya le dije a la Laura que ella estaba por allá y yo acá, así tenía como dos gatos. ¿Sí? O sea, hacer de nuevo lo mismo que sucedió aquí prácticamente, Claro. todo el movimiento Claro. para llegar acá. Ustedes llegan a Chile de vuelta, llega Laurita también acá, ¿cierto? A Chile de Con vuelta. la diferencia que Laura me dice, pero arrendemos una casita para así como más tranquilo y era de buena idea. Entonces allá, ¿qué hacemos? Si yo vendo las cosas allá, para comprar acá no me va a alcanzar ni para la mitad de las cosas. ¿Qué hicimos? Tuvimos que hacer todo un inventario de lo que íbamos a traer. Fue una persona ahí a la casa que van a llevar esto, tantos platos, tanto una radio que marca una radio. ¿Cuántos dólares en dólares? Pero ahí tengo los papeles todavía. Todo. Entonces, a base de lo que traía, se pagaban En la aduana. la aduana. Mm. Pero todavía alcanzaban. Me Claro. salieron como 500.000 pesos de acá. Ahora, actualizando ya, ustedes llegan a ¿cierto? Chile, están acá, se instalan, ¿cierto? Llegamos al 2024, ahora en este minuto, en este tiempo, ¿cierto? ¿Qué extrañan tanto de Chile o qué extrañan de Argentina respecto de ese tiempo y el actual? Yo cuando estuve en Chile, llegó mi familia, me olvidé un poco de la nostalgia de Chile, que ya mis padres habían muerto, mi hermano ya sabe quién. También murieron, a mí me murieron 5 personas que yo no le vine a ver el velorio. Empezando por 3 hermanos y mi papá. Mi papá fue el último en fallecer. Después tengo más hermanos muertos, pero ya estaba acá. Y todo eso, cuando estaba ya con la familia, ya era más tranquilo. Por supuesto, estaba lo que yo era responsable de mi familia, ahí estaba enfrentando mi responsabilidad. Entonces, no me fue fácil. Nunca es fácil, ni acá en Chile, que en Chile también en ese tiempo la sufrieron mucho, los que tenían el empleo mínimo, no la pasaron bien. ¿Qué cambiaría usted de lo de ahora por lo anterior, o a la inversa? ¿Cómo habría tomado lo de ahora y lo de traspasado al paso? O sea, que eso es imposible. Pero ¿qué es aquello que usted, por ejemplo, diría, no, a mí me hubiese gustado que hubiese sido así? No sé si la pregunta la entendí, pero... ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué me gustaría hacer? Yo de cambiar ahora, mire, tengo un sentimiento encontrado. Yo, ahora que está mi hijo allá, yo tengo el deseo, sé que esa es mi familia más numerosa están allá. Deseo de verlo, ir a verlo. Porque ellos vienen una vez por año, algunos, a veces ese uno no viene, entonces se lo van a dejar. A veces yo antes viajaba hasta 3 veces al año para Mendoza. Yo he cruzado unas 50, 80 veces la cordillera, por no decir 100. Hasta 4 veces en el año, ¿se imagina? ¿Se le conoce de memoria? Ya no me gusta cruzar la cordillera. Ya todos me reconocen como tengo tan, sí, pues ya no hace tanto. Ahora hace un año que no quiero más. Entonces, pero en cuanto a Chile y Argentina, ahora Chile siempre andaba así, en la balanza, que sube el presupuesto de Argentina, el de Chile también sube, baja y sube, ahora no hay para qué lado quedarse. ¿Cómo está en Chile? Sí, pero Argentina está re mal, y en Chile estamos muy bien. No estamos nada bien. Hay cosas que allá, ¿por qué la gente todavía vive? Me dijo, el que tiene trabajo y el que tiene trabajo allá vive. Y acá en Chile el que tiene trabajo vive, más o menos, allá también más o menos. Entonces, el que no tiene trabajo la vive mal en todos lados. Y eso que está faltando en Chile y Argentina, faltan fuentes de trabajo. Y tal vez yo no conozco Perú, no puedo opinar, pero por lo que me miran de Perú, lo que me miran de Bolivia, Argentina y a Chile, los hermanos estos venezolanos, para qué hablar, ellos están pasando una crisis más fuerte que la nuestra. Tal vez tengan un país muy rico, pero la administración no es rica. Viven algunos lo que está pasando en Chile y va a seguir pasando. Claro, y eso va a estar sucediendo en todos los países. En todos los países. Laurita, ¿y usted
algo que eche de menos o que le gustaría cambiar de la vida anterior a la actual, por así decirlo, en el sentido de que ha vivido aquí en Argentina, periodos distintos. Bueno, lo que pasa es que en Argentina yo trabajé mucho por hora. Trabajaba por hora para que nos alcanzara más para la casa. Porque mi hija al principio tampoco trabajaba, todas estudiaban. Y después empezaron a trabajar ellas ya a vestirse solas, hacerse todas sus cosas solas. ¿Echa de menos trabajar? Echo de menos, claro, de estar encerrada en la casa, acostumbrada que todos los días viajaba al trabajo. Ya que querrás trabajar, ahora no puedo. Ahora no puedo. Claro, ahora vienen las enfermedades y eso es complicado. Bueno, estamos llegando ya a la parte final, para estar cerrando. Yo les agradezco, ¿cierto? Yo sé que a veces uno cuando está conversando se traspasa, ¿cierto? En su mente, viaja, y a veces a lo mejor hay instantes, hay momentos que no quisiera recordar, otros sí les gustaría revivirlo, pero yo sé que mucha gente que está escuchando en estos instantes se hizo una idea y ya tiene, digamos, una experiencia distinta, aunque sea a través de terceros, de saber cómo se vivió en aquel tiempo, cómo se ha vivido ahora y las cosas que han tenido que pasar cada uno de la gente que vive en este país, cuando ya, ¿cierto?, están la mayoría por sobre los 75 años de edad. ¿Alguna cosita que agregar? Estar con todos sus hijos. Eso yo creo que me quedó algo atrás, y cuando yo fui yo no conocía ni San Felipe ni Los Andes, no había salido de Quillota, Viña, Santiago, lo que conocí un poquito, pero a San Felipe y a Los Andes no había ido, y ahí yo viajé en tren. Creo que ese fue el último año que recorrió el tren andino, donde yo me fui en 1974. Ahí corrió ese año y el tren después del invierno paró y no se volvió a recuperar se cerró el ferrocarril, el trasandino. Y viajé en tren, que no tengo ni siquiera una foto de nada porque dijera cierto que era lejos. Bueno, estamos llegando ya, estamos en el los 30 segundos finales para despedirnos, ¿cierto? Agradeciendo a Efraín Collao y a Laurita Silva, quienes han tenido la amabilidad de poder, ¿cierto?, contarnos un poco lo que ha sido su historia de vida y las cosas que han tenido que vivir. Recordando, como decimos nosotros, ¿cierto?, lo pasado. Gracias a usted que está en sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Excelente entrevista, extensa, con mucho que contar, con mucho que decir. Yo ya ahora me tengo que despedir porque ya son las 17 horas y el día se nos ha ido rapidísimo. O sea, perdón. No, bueno, también el día, pero específicamente la hora del programa se nos ha ido rápidamente. Me despido de don Efraín, de Laurita, que fueron parte de este programa, de toda la sintonía que tenemos, de toda la gente que escucha esas historias que llegan al alma. Y por supuesto me despido de todos nuestros amigos que son parte del programa, como Ítalo, que está en el montaje y el DJ, Andrea, la coordinadora, Kike, entrevistas también, DJ, y también está coordinando otras cosas, la señora Nancy en logística y entrevista, don Miguel también entrevistador, y por supuesto me acompaña siempre en este programa que tenemos acá, cada día, recordando lo pasado. Así como todo comienza, también tiene un fin. Gracias por habernos acompañado. Recordando lo pasado. Un viaje a colores con los protagonistas de la historia del ayer. Hasta un próximo episodio, si Dios lo permite. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Recordar